su totalidad, todos los que estamos en este lugar, hemos quebrantado en algún momento de nuestra vida. O lo estamos quebrantando. Es más, creo no solamente que lo hemos quebrantado, sino creo además que es un mandamiento que lo quebrantamos descaradamente y abiertamente. ¿Cuál mandamiento creen ustedes que es el que nosotros no estamos obedeciendo constantemente? ¿Cuál? ¿El qué? Mentir. Mentir. ¿Algún otro? Oiga, ¿ustedes están tan bien? ¿Cuál? El descanso, tal vez, sí. No confiar en el Señor. Oh, qué bien. Yo les quiero proponer uno. No preocuparse por nada. Es un mandato. No se preocupen por nada. Entonces yo le pregunto, ¿alguna vez se ha preocupado usted? ¿Por algo? ¿Por cualquier cosa? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una tendencia a preocuparnos por cosas insignificantes o por cosas grandes. Nos preocupamos por la salud cuando nos afecta una enfermedad propia de un ser querido. Nos afectamos por los hijos y nos preocupamos y nos angustiamos por los hijos, por los esposos, por los padres. Nos preocupamos por el tema del trabajo, ¿no? Perder el trabajo. Nos preocupamos por temas económicos. Nos preocupamos por relaciones. Nos preocupamos por la muerte, por la posibilidad de la muerte. Es decir, hay una cantidad de cosas que terminan afectando nuestros pensamientos, afectando nuestro corazón y afectando toda nuestra vida, y es la preocupación. La preocupación es el pan de todos los días. Y en esta mañana, entonces vamos a acercarnos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y el título de esta predicación, para los que toman apuntes, es: no se preocupen por nada, oren por todo. No se preocupen por nada, oren por todo. Y quiero invitarle a que leamos la palabra de Dios juntos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Hay alguno que no tenga Biblia? Le podemos prestar una Biblia si quiere que le prestemos una Biblia. ¿Alguien necesita Biblia? Mira acá, aquí. Ya los anfitriones les van a prestar una Biblia a los que hoy por alguna razón no la pudieron traer, pero que dentro de 8 días sí la van a traer. Capítulo 4 de Filipenses, ¿lo tiene? Vamos a leerlo. Póngase de pie y leemos la palabra de Dios y así nos despertamos un poco por el calor. Verso 6 y usted lee el 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Verso 7. Muy bien, puede tomar su lugar. Vamos a acercarnos a este pasaje de la siguiente manera. Yo creo que este pasaje tiene, en primer lugar, un mandamiento. Y un mandamiento que está partido en dos partes. Creo que hay una primera parte del mandamiento y una segunda parte del mandamiento. La primera parte del mandamiento es: no se preocupen por nada. La segunda parte del mandamiento es: oren por todo. Vamos a detenernos ahí por un momento. La primera parte del mandamiento: no se preocupen por nada. Otras versiones lo traducen de esta manera. Por ejemplo, la Reina Valera 60 dice: no estén afanosos. La Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen. La Nueva Biblia Viva dice: no se angustien. La Nueva Versión Internacional dice: no se inquieten. Y la Dios habla hoy, que la traducción católica dice: no se aflijan por nada. Es decir, son distintas maneras de decir exactamente lo mismo. No se angustien, no se inquieten, no se aflijan, no estén afanosos. Ahora la pregunta es: bueno, ¿y cómo, pastor? ¿Cómo hacemos para no, o mejor, para obedecer este mandamiento? Yo creo que este mandamiento de no preocuparnos, de no afanarnos, es tal vez de los mandamientos más difíciles de obedecer. Muy difícil de poder obedecerlo.
Es más, me da la impresión que nosotros con ciertos mandatos del Señor hacemos el esfuerzo de obedecerlos, no mentir, ¿cierto? No maldecir, no engañar, no robar, no adulterar. Como que hay mandamientos del Señor que uno hace el esfuerzo consciente de obedecer. Y de hecho hay pecados que uno hace conscientemente el esfuerzo de no cometer esos pecados. Pero con la preocupación me da la impresión que no es así. A mí me da la impresión que con la preocupación no solo no nos resistimos a ella, sino que nos vamos con todos los juguetes y nos descarriamos con la preocupación de tal manera que termina tomando todo nuestro ser. No la evitamos, no luchamos contra ella, no la resistimos. Y la preocupación tiene la tendencia a ahogarnos, tiene la tendencia a avasallarnos. La preocupación tiene la tendencia a robarnos la paz, a quitarnos el gozo y a quitarnos la esperanza. Hermanos, si alguien debería estar preocupado es Pablo. Porque recuerden ustedes que Pablo, en el contexto de la carta, Pablo está en la cárcel. Así que probablemente Pablo puede estar pensando, ¿será que voy a salir de aquí? ¿Será que me voy a enfermar aquí? ¿Será que no voy a volver a ver la luz del sol? ¿Será que no voy a volver a estar en libertad nunca? ¿Será que aquí voy a morir? Sin embargo, es Pablo el que les está animando en esta carta a estar gozosos a pesar de las circunstancias. Es Pablo el que les está animando a estar en paz. Así que quisiera proponerle que intentemos responder dos preguntas de ese primer mandamiento, esa primera parte del mandamiento. No se preocupe por nada, es la primera parte del mandamiento. Dos preguntas que quiero animarle a que respondamos. La primera, ¿por qué no debemos preocuparnos por nada? Y la segunda, ¿por qué nos preocupamos por todo? ¿Por qué no debemos preocuparnos por nada? Bueno, esa tiene varias respuestas. La primera, pastor, ¿por qué no debo preocuparme por nada? Ok, le voy a dar la primera respuesta. Porque la preocupación enferma. En una página que encontré de medicina, dice que la preocupación asociada a la ansiedad, al estrés y estas cosas genera supresión del sistema inmune, desórdenes digestivos, tensión muscular intensa, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para tragar, mareo, dolor de cabeza, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, dolores musculares, náuseas, dificultad para respirar, enfermedad coronaria prematura, infarto del miocardio. ¿Enferma o no enferma? Yo recuerdo antes de dedicarme al ministerio, cuando trabajaba en la compañía en la que trabajaba, yo tenía un terrible problema de colon, pero terrible. Y el diagnóstico final de los médicos en Medellín, cuando vivíamos en esa época en Medellín, el diagnóstico de los médicos, después de revisar todos los exámenes, era: su problema no es nada distinto que estrés. Es ansiedad, es preocupación. El ritmo en el que usted está de estrés lo tiene como lo tiene, con estos efectos físicos. Y bueno, aquí hay médicos que podrían corregirme si estoy mal, pero sabemos que muchos problemas físicos vienen como consecuencia de problemas asociados a temas de estrés, preocupación extrema, etc. Así que, hermanos, ¿por qué no debe preocuparse? Porque se enferma. ¿Ya? ¿Fácil o no? La segunda, porque por preocuparse no soluciona nada. Por el contrario, empeora. Yo creo que me levante la mano la persona que estaba preocupada por alguna circunstancia X y se preocupó y se preocupó y se preocupó y se preocupó y no durmió y siguió preocupándose y todo se arregló por la preocupación. Entre más se preocupó, más rápido arregló todo. ¿Alguien? ¿Por qué no debe preocuparse por nada? Porque preocupándose no soluciona nada. Nada. Por el contrario, puede empeorar. Ahora, alguien dirá: bueno, pastor, eso que usted acaba de decir no lo puede decir un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Pero esto es la iglesia. Deme razones más bíblicas.
de por qué no preocuparnos, ¿no? Así que la tercera razón por la cual no debemos preocuparnos es porque no existe ninguna razón por la cual deberíamos hacerlo. Ahora, alguno me dirá, pastor, pero es que usted no conoce mi vida. Usted no sabe lo que está pasando en mi vida, el diagnóstico que tengo, acabo de perder el trabajo, hay esta situación con mis hijos, etcétera. ¿Cómo me va a decir usted que yo no tengo razones para preocuparme? Hermano, no las tiene. No las tiene. O no las tenemos. ¿Por qué? La razón por la cual no existe ninguna razón por la cual deberíamos preocuparnos es porque Dios es un Padre bueno, y ese Padre bueno y ese Padre responsable es el que nos cuida, es el que nos ama, es el que está ahí para nosotros. Dios es bueno. Él tiene el control de todas nuestras vidas. Ustedes recuerdan que el Señor dice: si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que lo pida? ¿Se acuerdan? En ese mismo contexto aparece Mateo 6, 31 y 32, que en la Nueva Biblia Viva dice así: por eso no se anden preocupando por la comida, por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de estas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrá mucho tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? Que mucho de nuestras preocupaciones es exceso de futuro. Muchas de nuestras preocupaciones es exceso de futuro. ¿Y si me echan? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si de pronto mi hijo le pasa algo? ¿Sí o no? ¿Y si no me alcanzo a pensionar? ¿Y si Petro cambia las condiciones de la pensión y me alarga y no alcanzo a llegar al alargue? ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que muchas de nuestras preocupaciones son por cosas que nunca ocurren, que nunca terminan pasando. Exceso de futuro. Y yo tengo que recordarles que la razón por la cual usted puede estar tranquilo y no preocuparse por nada es porque Dios es su papá y Él le cuida y Él sabe lo que está haciendo. Juan Miguel, recuérdeme el nombre del príncipe, el bebé. Josué. Miren a Josué allá con Angélica y Juan. Permítame decirles, ¿ustedes ven a Josué preocupado? Mírenlo. ¿Ustedes creen que Josué está pensando ahí: ay, ¿será que me van a dar comida? ¿Y quién me va a llevar a la casa después de la iglesia? ¿Y será que me van a comprar ropa? ¿Qué hago para los pañales? Y la crema, ¿y quién me la va a untar? ¿Y quién me va a bañar? Él está, como dicen en la costa, relajado, fresqueado. Cuando nuestras hijas estaban chiquitas o más pequeñas, vivíamos en un apartamento que era un quinto piso, cuarto, pero casi quinto, con el sótano sin ascensor. Y como ellas han estado con nosotros en el ministerio siempre, salíamos tarde de la iglesia y ellas se fundían en el carro, fundidas. Y llegábamos, las bajábamos del carro, las cargábamos todos los pisos, las acostábamos, le poníamos la cobija y al otro día se levantaban relajaditas. ¿Usted cree que alguna vez una de mis hijas mientras iba en el carro era: no me puedo dormir, no me puedo dormir, porque si me duermo de pronto me dejan en este carro? Tengo que estar despierta porque o si no, ¿quién me sube al apartamento? ¿Quién me va a acostar? ¿Quién me va a arropar? Nunca. Nunca. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Si ustedes siendo malos son capaces de cuidar a sus hijos de esa manera, de proveer el alimento, de proveer el vestido, de proveer el techo, de proveer protección, de hacer lo que sea por amor a ellos para que ellos estén bien. Si nosotros siendo malos papás
Eso es lo que dice la Biblia. Ustedes siendo malos. Si nosotros siendo malos podemos hacer eso con nuestros hijos para que nuestros hijos no se preocupen por nada, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará con sus hijos? Él que sí es bueno, Él que sí es todopoderoso, Él que todo lo sabe, Él que todo lo ve, Él que todo lo puede, Él nos cuidará, porque Él es un Padre bueno. ¿Y cuál es la máxima expresión de ese cuidado y ese amor? Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? ¿Por qué usted no se debe preocupar? Por nada. Porque el Señor, el Padre, es un Padre bueno. Y la mayor demostración de su bondad, de su cuidado, de su provisión para nuestras vidas fue la cruz del Calvario. Ustedes recuerdan en Génesis cuando Abraham subió al monte para ofrecer a Isaac. ¿Recuerdan? Que el Señor lo detiene y luego él ve que en el holocausto hay un animal. ¿Y qué es lo que dice Abraham? Dios proveerá. Jehová Jireh, dijo él allí. Noten que el contexto de este Dios proveerá no es casa, carro y beca. Es proveyó el animal para el sacrificio. Es proveyó un animal que recibió el castigo que iba a recibir el hijo. Tomó su lugar. Dios ya proveyó lo más difícil, hermanos. O sea, lo que quiero que usted piense cuando piense en la cruz en medio de sus preocupaciones es: este Dios ya hizo lo más difícil, lo más grande, lo que usted no podía, que fue enviar a su Hijo y que Él muriera en la cruz para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Eso era lo más difícil de hacer, eso era lo más grande, ya lo hizo. Así que si Él ya hizo esto, ¿cómo no se va a encargar de cuidar de nosotros mientras caminemos por esta tierra? La próxima vez que haya un conato de preocupación en su vida, piense en esto: esto me puede enfermar, esto no me va a solucionar nada. Pero especialmente quiero animarle a pensar en esto: Dios es bueno, Él es mi papá, Él me cuida, Él proveerá, Él hará lo que tenga que hacer, Él tiene control de esto, estoy en sus manos, estoy en las mejores manos. Y la cruz es la máxima expresión del amor, del cuidado y de la bondad de Dios sobre su vida. Ahora, ¿por qué nos preocupamos por todo? En primer lugar, porque queremos tener el control de todo. Porque algunos somos controladores por naturaleza. Y cuando perdemos el control, nos enloquecemos. Porque queremos ser los dueños y señores de nuestra vida y de nuestro destino. Queremos controlarlo todo. No queremos depender de Dios ni queremos depender de nadie. Queremos ser autosuficientes, autónomos e independientes. En el fondo, hermanos, queremos ser como Dios. En el fondo estamos yendo otra vez al pecado original: vivir independientes de Dios. Entonces, para personas como yo, que tenemos la tendencia de ser controladores y que lo disfrazamos un poco con organizados, ¿sí o no? Los que somos por tendencia controladores, disfrazamos nuestro deseo de controlarlo todo con diligencia organizativa, ¿sí o no? Entonces tenemos todo en cada cosita, cada cuadrito en su lugar, pero cuando nos mueven algo de ahí nos enloquecemos y caemos en la angustia. Porque lo que yo tengo controlado ya no lo puedo controlar. Ven, pero yo me cuidaba para que tuviera una buena salud. Pero llegó la enfermedad. Ya no lo controlaba. Pero yo era buen empleado y hacía todo diligentemente para que todo funcionara bien y no me despidieran, pero le despidieron. Pero yo hice todo bien para que mis hijos fueran buenos hijos. Y se le dañó el muchacho. ¿Qué pasó? Perdió el control. Hermano, yo quiero recordarle que solo hay un solo Dios y usted no es ese Dios. Solo Él tiene el poder de controlarlo todo.
Solo Él tiene el poder de hacer lo que quiera. Solo Él tiene el poder de saber todas las cosas. Pero por otro lado, hermanos, yo creo que nosotros nos preocupamos por todo, por escasez de fe en el Señor, exceso de confianza en nosotros mismos. Hermanos, las preocupaciones, lo que va a sacar a la luz, lo que hace las preocupaciones es sacar a la luz nuestra incredulidad. ¿Sabe qué hay en el fondo de nuestras preocupaciones? El pecado de incredulidad. No estamos creyéndole al Señor, no estamos confiando en el Señor, no estamos descansando en Él. Porque si confiáramos realmente en Él, estaríamos como Josué en los brazos de su mamá. En cualquier circunstancia, cualquiera. Y no quiero ser ligero, hermanos. No quiero que usted vaya a sentir que yo quiero pasar por encima de su dolor o de lo que está viviendo, ni más faltaba. Pero necesito decirle con todo el amor que lo que hay detrás de nuestra preocupación muy humana es que evidencia nuestra fragilidad, nuestra humanidad, pero también evidencia nuestra incredulidad. Porque si confiáramos realmente en el Señor, si confiáramos en el carácter de Dios y en las promesas de Dios, podríamos dormir tranquilos, cualquiera que fuera la circunstancia. No perderíamos la paz, no perderíamos el gozo. Hay un problema de incredulidad en nosotros. Y Dios pone las circunstancias para que esto salga a la luz. ¿Cuáles son las cosas que más le preocupan? ¿Qué está trabajando el Señor en su vida a través de esta circunstancia? ¿Puede entregar estas cargas en confianza al Señor? Entre los muchos episodios que vio mi papá con infartos y esas cosas, yo recuerdo uno en especial, hace unos años, donde yo perdí completamente el control, completamente. Después de haber perdido el control, desesperarme, me senté y dije, el Señor acaba de dejarme ver que yo no estoy listo para confiar en Él en medio de una situación difícil. Porque Dios no había perdido el control, yo sí, pero Dios no. Y en medio de sus realidades, tal vez usted pierda el control, no Dios. Tal vez usted se angustie, Dios no. Tal vez usted no sepa qué hacer, Él sí sabe qué hacer. Ahora, la segunda parte del mandamiento dice, oren por todo. Oren por todo, nueva traducción viviente. Pidan perdón a Dios en toda ocasión con oración, ruego y acciones de gracias. Esta es la propuesta del Señor. Entre el por nada y el todo, oren por todo, hay un sino. Hay una palabra acá, hay un sino, hay un en cambio, hay un más bien. Que esto establece la idea de un contraste. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, no pierdan el tiempo preocupándose, más bien o en cambio oren por todo. No pierdan el tiempo preocupándose, más bien ocupen ese tiempo orando. Y la pregunta que debemos intentar responder también aquí es, bueno, ¿por qué no preocuparse sin orar? ¿Por qué no preocuparse sin orar? Y bueno, hermanos, porque ya sabemos que la preocupación nos enferma y porque la preocupación no soluciona nada. En cambio, sí debemos orar, porque la oración sí tiene el poder de cambiar las circunstancias o cambiar el corazón. Hermanos, si el tiempo que nosotros pasamos preocupándonos lo pasáramos orando, ¿usted se imagina cómo sería? ¿Usted se imagina cómo sería esas noches que probablemente alguno ha pasado, donde pasan las horas y las horas y las horas y la mente no para y no para y no para y no para y la angustia no para y no para?
Si ese mismo tiempo que pasamos dándole vueltas a cosas que probablemente no han pasado, y yo no sé si a usted le pasa, pero uno empieza, ay, tengo el dolor. No, eso es fijo. Por ahí empezó la señora tal, por ahí empezó el otro tal, ¿sí o no? Y empieza, o se le duerme la mano, o alguna cosa, no, eso es infarto, yo ya veo un infarto ahí, y empieza la mente, la loca de la casa, a inventarse vainas y cosas. Usted se imagina lo que pasaría si en lugar de darle rienda suelta a la loca de la casa, estoy hablando de la imaginación, para aclarar porque no falta el que diga que le respeté. Si en lugar de eso pasáramos ese mismo tiempo orando, recordando las promesas del Señor. Hermano, el Señor tiene el poder de cambiar cualquier realidad o circunstancia que estemos viviendo. Así que podemos ir a Él en oración todas las veces que queramos, porque a Él no le molestan nuestras oraciones. Es más, es Él el que todo el tiempo nos está invitando a pedir. Pedid se os dará, buscad y hallaréis. Es más, escribió una parábola en Lucas 18 para motivarnos a orar. Y cuando vas por allá, Apocalipsis 5:8 nos va a decir que Él tiene una copa de incienso, que para Él nuestras oraciones son como copas de incienso agradables para Él. A Dios le gusta que oremos. A Él no le cansa, como nos pasa a veces a nosotros, que nos piden cosas otra vez. Él no, Él se alegra de ver que sus hijos dependen de Él, lo buscan y oran. Así que debemos orar, hermanos, porque la oración puede cambiar nuestras circunstancias, o la oración puede cambiar nuestro corazón. Ustedes recuerdan a Jesús en Getsemaní. La Biblia dice, Mateo 26, versos 26 en adelante, que Jesús empezó a preocuparse, que Jesús comenzó a angustiarse, a afanarse, a inquietarse, de tal manera que su sudor, dice el médico Lucas, eran como grandes gotas de sangre. Estaba en gran angustia y preocupación. Y Jesús lo que hace es orar. Jesús lo que hizo en medio de la preocupación fue orar. 3 veces se postró. Y la oración de Jesús fue porque Dios cambiara sus circunstancias. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que Jesús estaba pidiendo que sus circunstancias cambiaran? Por lo que pidió, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. 3 veces, rostro en tierra, oraba y clamaba durante la noche para que Dios le evitara tener que beber esa copa, para que esa circunstancia cambiara. Sin embargo, sabemos por la misma escritura que eso no pasó. Pero al final vemos, de hecho cuando uno hace el estudio de ese texto se va a dar cuenta que Jesús contempla la posibilidad que Dios le diga que no. Hay unos no en ese texto. Y al final Jesús se levanta y dice, bueno, vamos. Se acerca el que me entrega. Vamos pues, levántese dormilones, y nos fuimos a cumplir el propósito. Dios no cambió su circunstancia, pero Dios sí cambió su corazón para abrazar la voluntad de Dios en medio de nuestras realidades. Yo vi a mi papá varias veces al Señor haciéndole milagros y cambiando su circunstancia. A través de su cáncer, a través de su aneurisma, a través de sus infartos cerebrales, a través de sus problemas. Una y otra vez caía, ya se estaba muriendo y Dios respondía. Y cambiaba esa circunstancia. Mi padre se recuperaba. Pero el año pasado no cambió la circunstancia. Oramos por su sanidad, pero no se sanó, se murió. Pero Dios sí cambió nuestro corazón, porque obró en nuestro corazón para abrazar su voluntad, aun cuando no era lo que esperábamos o deseábamos. Así que, hermanos, permítame recordarle, la oración no falla, la preocupación sí. La oración no falla, o cambia las circunstancias, o cambia el corazón, o cambia las dos, pero algo cambia, la preocupación no. La preocupación no cambia nada, no cambia circunstancias, la preocupación no cambia el corazón para bien.
En cambio, Dios, a través de la oración, sí puede cambiar las circunstancias, porque Él es todopoderoso, pero también puede cambiar nuestro corazón para abrazar su voluntad. Debemos dedicarnos a la oración en lugar de la preocupación, hermanos. Debemos dedicarnos más a la oración y menos a la preocupación, porque Dios escucha y responde nuestras oraciones. Eso es lo que dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él me oyó desde su santo templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Dios escucha, Dios responde las oraciones de sus hijos. Pero también, hermanos, debemos orar porque Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos orar porque Él tiene el control de nuestro futuro. Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermano, permítame dejarle un principio de vida que ojalá podamos poner por práctica. Convierta cada motivo de preocupación en un motivo de oración. Convierta cada motivo de oración en un motivo, cada motivo de preocupación, perdón, en un motivo de oración. La próxima vez que venga la ansiedad, la angustia, la preocupación y la mente empiece a correr, hermano, le motivo a que haga de eso un motivo de oración, y oración, y oración, y ore, y ore, y ore, y ore, y ore hasta que desaparezca la preocupación. En lugar de rumiar, comience a orar. He aquí el desafío. Cada vez que aparezca un conato de preocupación en su mente o en su corazón, recuerde, la preocupación la enferma, la preocupación no sirve para nada. Pero en cambio, si comienza a orar, la Biblia dice que Él escucha nuestras oraciones, que Él responde a nuestras oraciones, que Él puede cambiar las circunstancias, que Él puede cambiar nuestros corazones. Ahora, el antídoto, hermanos, el antídoto para la preocupación es la oración. El antídoto para la preocupación es la oración. Siga los ejemplos que usted ve en la Biblia, en varios de ellos. Ellos entran orando. Recuerden a Ana, allá en primer libro de Samuel. Ella ora. Ella lloraba y lloraba y lloraba, y luego oró y salió de ahí tranquila. No había cambiado su circunstancia, pero Dios cambió su corazón. El antídoto para la preocupación es la oración, hermanos. Ore. Pase más tiempo orando que preocupándose. Pase más tiempo orando que rumiando. Y hay un detalle más. Noten ustedes que el texto dice ahí en el verso 6: sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios con acciones de gracias. ¿Por qué deberíamos dar gracias en medio de las situaciones que nos roban la paz? Yo le tengo que decir, hermanos, que podemos dar gracias porque sabemos, los hijos de Dios sabemos, que todo funciona para nuestro bien. Al final, hermano, Dios obra siempre para el bien de sus hijos, sin importar lo que esté pasando. Porque sabemos que todo lo que vivimos en Cristo tiene como propósito formar a Cristo en nosotros. Romanos 8:29. Hermano, el propósito del Señor no es hacernos felices. El propósito del Señor es que Cristo sea formado en nosotros. Y para eso usa las circunstancias. Porque sabemos que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Salmo 138:1. Porque sabemos que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite en nuestra vida está permeado del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la sabiduría de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la justicia y de la bondad de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de este Dios, de conocer su carácter, de conocer sus promesas para poder dormir en la almohada de las promesas de Dios. Hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Pensaba esta mañana que hace 10 años, cuando esta iglesia iba a comenzar,
Esta iglesia no nació como otras, con bombas y con una fiesta y con auditorio nuevo y cortando la cinta de él. No. Esta iglesia nació en el dolor. Esta iglesia nació en lágrimas. Esta iglesia nació en la angustia que yo sentía si era la voluntad de Dios o no. Esta iglesia nació en medio de noches sin dormir, de muchas lágrimas, noches enteras llorando, sin saber qué hacer, sin saber qué iba a pasar más adelante, qué iba a pasar con mis hijas, si iba a poder sostener a mis hijas, a mi esposa, si iba a realmente poder pastorear, qué iba a pasar con la gente. O sea, fueron semanas muy horribles. Ahora, 10 años después, yo miro hacia atrás y digo, yo hubiera visto esto 10 años después. No, yo no le suelto una lágrima. Hubiera dormido plácidamente en la noche. No me hubiera angustiado, no me hubiera preocupado, no hubiera desarrollado hipertensión arterial, ni hubiera terminado quemándome después. Hermanos, Dios no solamente conoce su pasado, su presente y no su futuro. Y en el futuro también está Él. Y usted puede confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Él está bajo control. Tal vez usted lo pierde, Él no. Él sigue sentado en su trono, inamovible. Él controla todo. No es que me preocupa lo que está pasando en el país, los gobernantes que vienen. Tranquilos, descansen, confíen en el Señor. Y finalmente aparece una promesa: Dios les dará de su paz. Hermano, ¿no es verdad que hoy la paz es un privilegio de pocos? ¿Cuántos hay que al cerrar la puerta del cuarto, apagar las luces, cuando todo está en silencio, en su mente las luces se prenden, las imágenes no paran, las voces aumentan? ¿Alguien ha oído eso? Yo recuerdo en uno de mis peores momentos con mi trastorno del sueño, 3, 4 de la mañana sin dormir durante meses, en la misma dinámica, yo diciéndole al Señor, Señor, para mi mente. Yo le decía al Señor, para, esto es una locura, necesito que pares esto, haz algo. Y la zozobra en el corazón. Creo que esta es la realidad que están viendo muchos. La diferencia es que nosotros tenemos la esperanza en Jesús. Otros no tienen esta misma esperanza. La paz es un regalo, hermanos. El shalom de Dios está ahí para nosotros. Hermano, cambie la preocupación por oración y podrá estar seguro de que el Dios a quien servimos es confiable. Él cumple su palabra. Necesitamos confiar que el Dios a quien servimos le ama, le cuida, le protege, le provee, le defiende. Es todopoderoso, controla todas las cosas. Hermanos, cuando Dios creó todo en el principio, todo era perfecto. Génesis 1 y 2, todo es paz, todo es tranquilidad, todo es plenitud. Léale y verá. Pero llega el capítulo 3. Entra la caída y entra la angustia y entra la vergüenza y entra la preocupación. La preocupación viene con la caída, no hace parte de la creación de Dios. Y la buena noticia es que va a haber una nueva creación, donde las cosas van a volver a ser como al principio. Así que va a haber un lugar, va a haber un día en el que no habrá nada de qué preocuparnos. Nada, absolutamente nada. Va a haber un shalom permanente. No va a haber nada que nos preocupe, ni con enfermedades, ni con gobiernos, ni con salud, ni con los hijos, nada. Una eterna plenitud gracias a la obra de Cristo. Ahora la pregunta que alguno dirá, pastor, y mientras tanto,
Porque sí, muy bonito, que sí, que la nueva creación y que vamos a estar todo en paz y todo lo demás. Pastor, y mientras tanto, ¿qué hago hoy? ¿Cómo hago hoy? ¿Qué hago hoy? Pues hermano, yo le tengo que decir que la buena noticia del Evangelio es que no solo el Señor solucionó su pasado en la cruz del Calvario, cuando lo reconcilió con Dios, sino que también, hermanos, Él solucionó su futuro eterno del Shalom de Dios. Y también la buena noticia del Evangelio es que gracias a la obra en la cruz del Calvario, hoy usted y yo tenemos paz para con Dios. Y gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros hoy, usted y yo sí podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas hoy. Esa es la bendición del Evangelio. Ahora, permítame decirle esto. Si usted está en esta mañana en este lugar y usted está en Cristo, no se preocupe, hermano. Si usted está en esta mañana en este lugar y usted no está en Cristo, preocúpese. Usted sí tiene que salir preocupado de acá, porque está en juego su eternidad. La ira de Dios está sobre su vida. Y si un día está delante del Señor y no ha sido reconciliado con Dios a través de la obra de Cristo Jesús, pasará una eternidad en el infierno. Así que preocúpese. Pero la buena noticia del Evangelio, aún para usted que quizás no está en Cristo, es que hoy puede salir de acá con la paz de Dios, reconciliado con Dios y con la vida eterna. Hermanos, no se preocupen por nada, porque la preocupación no cambia nada. Oren por todo, porque la oración lo cambia todo. Cristo lo hizo posible. La próxima vez que esté preocupado, recuerde, mi papá me ama. Ahí sí, como la Nacho, mi papá me mima, mi papá me ama, mi papá me cuida, mi papá controla todo, Él es bueno, Él envió a su Hijo. Si envió a su Hijo a morir en la cruz, por favor, Él hará lo que tenga que hacer para cumplir su propósito en mí. Estamos en las mejores manos, hermano. Estamos en las mejores manos, estamos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza.